Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el que iniciamos el estudio de los circuitos eléctricos en régimen transitorio o dominio del tiempo. Para analizar los circuitos en régimen transitorio, debemos entender en primer término las relaciones de la tensión y la corriente en los capacitores y en los inductores. Un capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico. Generalmente, el propósito de un capacitor es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Acá vemos entonces las dos placas paralelas y si aplicamos una tensión entre ambas placas, vamos a tener que una de las placas se va a cargar en forma positiva y la otra se carga en forma negativa. En el medio entonces vamos a tener el campo eléctrico, el cual va a atravesar el material dieléctrico que separa a ambas placas. La capacitancia entonces se define como la relación constante entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas. Esa capacidad de almacenamiento de energía se expresa en faradios. La relación matemática entonces que define a la capacitancia de un capacitor está establecida por esta expresión: C igual a Q sobre V, donde C es la capacitancia, Q es la carga y V es el voltaje aplicado a ambas placas. Si lo vemos desde el punto de vista de las unidades de medida, el faradio entonces no es más que la relación del coulomb, que es la unidad en la cual se expresa la carga eléctrica, sobre el volt. Para obtener entonces la relación de corriente-tensión de un capacitor, se aplica la derivada respecto al tiempo de la ecuación de capacitancia. En este caso, despejamos la carga y quedaría la expresión como Q igual a C por V. Si derivamos ambos términos de la ecuación o ambos miembros de la ecuación con respecto al tiempo, nos quedaría la expresión derivada de Q respecto a T igual a C, que es una constante, multiplicado por la derivada de V con respecto al tiempo. Por definición, sabemos que la corriente eléctrica es la variación de carga respecto al tiempo, es decir, derivada de carga respecto al tiempo. Quiere decir que toda esta expresión entonces la vamos a transformar en la corriente eléctrica. Por lo tanto, nos queda como resultante que la expresión que define la relación entre la corriente y la tensión en un capacitor es la expresión C por la derivada de V con respecto al tiempo. A partir entonces de la ecuación anterior, vamos a obtener ahora la relación de tensión-corriente, que en este caso se obtiene despejando la variación de voltaje e integrando ambos miembros para obtener dicha relación. En este caso, si despejamos ahora el diferencial de tensión, nos va a quedar la expresión como 1 sobre C por I derivada del tiempo. Para eliminar entonces los diferenciales, integramos ambos miembros y la expresión nos va a quedar de la siguiente forma. El voltaje en un capacitor entonces va a ser igual al inverso de la capacitancia por la integral entre un intervalo de tiempo desde 0 hasta t, multiplicado por la corriente en función del tiempo, la derivada del tiempo, más una constante inicial. Por supuesto que estas variaciones se van a obtener en el momento en que se resuelva la integral entre el intervalo 0 a t. De esta forma entonces tenemos las dos expresiones que representan la corriente y la tensión en un capacitor. Si hablamos ahora del inductor, nos referimos entonces a una bobina de alambre conductora. El almacén de energía en forma de campo magnético es la característica principal de un inductor. Acá vemos entonces el alambre enrollado formando el número de espiras que conforman la bobina y que establecen una determinada longitud. Va a tener un área o sección en la cual se va a mover el campo magnético y por supuesto este material del núcleo va a ser de un material que típicamente va a permitir el flujo de campo magnético. En este caso entonces por electromagnetismo la inductancia se expresa en henrios y va a depender del flujo magnético, va a depender de la corriente eléctrica que hagamos circular por la bobina y de la cantidad de vueltas que tenga dicha bobina. Matemáticamente entonces la inductancia, en este caso la constante establecida por el inductor, L, va a ser igual a, en este caso sería el flujo de campo magnético, que sería phi,
multiplicado por N, que es el número de vueltas de la bobina, y dividido entre la corriente que circula por esa bobina y que está formando ese campo magnético. A partir de esta expresión pasamos la corriente a multiplicar a la inductancia y nos queda esta nueva expresión, L por I igual a phi por N. Si derivamos ambos términos de la ecuación, en este caso la expresión que hemos linealizado, vamos a obtener ahora una nueva función del tiempo. En este caso, al derivar ambos términos, tenemos la derivada de I por L respecto al tiempo y la derivada de phi por N respecto al tiempo. En esta expresión, L es una constante y N también. Por lo tanto, esta expresión, como son constantes, nos va a permitir reescribirla de esta forma. L por la derivada de I con respecto al tiempo va a ser igual a N por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, la inductancia por la variación de corriente respecto al tiempo es igual al número de vueltas de la bobina multiplicado por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. En este caso, entonces, podemos concluir que en electromagnetismo, por las leyes de electromagnetismo, se establece que la variación de flujo, que sería esta expresión que tenemos del lado derecho, respecto al tiempo, es lo que típicamente se denomina fuerza electromotriz, o en términos sencillos, es lo que comúnmente conocemos como una tensión inducida expresada en volts. Dicho de otra manera, entonces, toda esta expresión representa el voltaje inducido en la bobina cuando se hace circular por ella una determinada corriente. A partir entonces de esta expresión definimos la tensión o la relación tensión-corriente en el inductor y vamos a establecer que es directamente proporcional a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ya que si tenemos la expresión L por la derivada de I con respecto al tiempo igual a N por la derivada de phi respecto al tiempo, si todo esto va a ser el voltaje, entonces podemos resumir que la expresión voltaje respecto a la corriente va a ser igual a V igual a L por la derivada de I con respecto al tiempo. Y de esta manera tenemos entonces la relación tensión-corriente en un inductor. En este caso, L es la constante de inductancia expresada en henrios y la variación de corriente respecto al tiempo va a ser entonces la que determine el nivel de tensión en la bobina. L, como dijimos anteriormente, entonces es la constante de proporcionalidad llamada inductancia del inductor. La inductancia entonces se puede definir como la propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de corriente que fluye por él y se expresa en henrios. También se puede expresar como la capacidad que tiene la bobina de almacenar energía en forma de campo magnético. La relación ahora de corriente-tensión la vamos a obtener a partir de esta expresión. En este caso vamos a realizar el despeje o a partir de esta tensión vamos a realizar la linealización de la expresión. Voltaje igual a L por derivada de I con respecto al tiempo. Lo linealizamos pasando el diferencial de tiempo a multiplicar al voltaje. Y en este caso tenemos esta expresión con dos diferenciales en ambos lados de la ecuación. Luego entonces despejamos la derivada de la corriente o el diferencial de corriente y ese va a ser igual a 1 sobre L por V por la derivada del tiempo. Para eliminar entonces los diferenciales hacemos, como se había hecho en el caso anterior del capacitor, la integración de ambos lados de la ecuación y para ello entonces integramos entre dos intervalos, entre 0 y t, y vamos a realizar vamos a obtener la expresión final de la corriente respecto al tiempo como I de t igual a 1 sobre L, integral de 0 a t de la función tensión respecto al tiempo, más la condición inicial de corriente que por supuesto va a derivarse del instante inicial 0 a t al integrar el lado izquierdo de la expresión. Una vez que ya conocemos entonces las relaciones tensión-corriente en los capacitores y en los inductores, podemos empezar a hablar entonces de los circuitos en el dominio del tiempo y cuáles son sus métodos de análisis. En este caso, hablamos de la aplicación de las leyes de Kirchhoff a circuitos resistivos que generan ecuaciones algebraicas, como debemos recordar en varios de los métodos de análisis de corriente continua estudiados previamente. En este sentido,
aplicando este tipo de leyes o este tipo de teoremas a circuitos con bobinas y con capacitores y específicamente combinaciones de resistencias y capacitores o resistencias y bobinas, es decir, circuitos denominados RC y RL en el dominio del tiempo, se van a obtener ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales, que no son más que ecuaciones que tienen derivadas e integrales, entonces van a resultar del análisis del circuito RC y RL y establece, al realizar el análisis matemático correspondiente, establece lo que se conoce como sistemas de ecuaciones de primer orden, por lo que a estos circuitos se les conoce también como circuitos de primer orden. Es decir, cuando hacemos el análisis entonces de una ecuación diferencial con resistores y capacitores o con resistores y bobinas, generalmente vamos a obtener ecuaciones de primer orden y por ello entonces ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo cual vamos a tener entonces circuitos llamados circuitos de primer orden. Este tipo de circuitos de primer orden básicamente se resumen en los circuitos RC y los circuitos RL. Ahora, para alimentar o estimular este tipo de circuitos existen básicamente dos métodos. La primera forma es mediante condiciones iniciales de los elementos de almacenamiento, es decir, un capacitor podemos suministrarle carga o una bobina puede estar alimentada a través de una corriente eléctrica. En ese caso, el capacitor y la bobina van a tener una energía inicial almacenada producto de esa condición para la cual o en la cual fue estimulada. En estas condiciones, entonces, este tipo de circuitos se conocen como circuitos sin fuente. Es decir, un circuito al cual o en el cual vamos a analizar su comportamiento a partir de elementos de bobinas y capacitores que fueron estimulados, que fueron energizados previamente y vamos a ver entonces cuál es ese comportamiento. En este caso, la energía como está almacenada inicialmente va a tener un comportamiento en el capacitor y en el inductor y es lo que vamos a conocer entonces como el análisis del régimen transitorio de un circuito RC y de un circuito RL. La energía causa entonces que haya un flujo de corriente en el circuito y esa energía se va disipando gradualmente, es decir, no hay una disipación instantánea de la energía como ocurriría en un circuito puramente resistivo. Por eso entonces se habla de un régimen transitorio y un régimen estable. El régimen transitorio es el periodo en el cual el capacitor o la bobina se comienza a descargar o comienza a adquirir energía progresivamente. Mientras que cuando hablamos de resistores, la respuesta de un resistor a una energía a través de una fuente de tensión es instantánea. En el caso de las bobinas y los capacitores, como pudimos observar en su relación tensión-corriente, no ocurre de la misma manera. La segunda forma en la que se estimulan los circuitos en el dominio del tiempo son a través de la excitación de estos circuitos de primer orden utilizando fuentes independientes de corriente directa. Es decir, si tenemos una bobina que ya fue previamente cargada o un capacitor que ya tiene una determinada carga y sobre ese circuito aplicamos un segundo estímulo a través de una fuente adicional, entonces esos circuitos de primer orden van a tener un determinado comportamiento. Ese tipo de análisis se denomina entonces análisis de circuitos de primer orden con fuentes independientes. Los dos tipos de circuitos de primer orden mencionados y las dos formas de estimularlos generan entonces 4 posibles situaciones para los llamados circuitos de primer orden. En primer lugar, entonces hablamos del circuito RC sin fuente, luego hablamos del circuito RL, pero sin fuente, y seguidamente vamos a hablar entonces de los circuitos RC con fuente y de los circuitos RL también con fuente. En posteriores videos entonces comenzaremos a analizar cada uno de los casos mencionados anteriormente.